Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 128 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación Ciencialab. Hoy estamos muy contentos de poder conversar sobre un tema de mucha importancia y de mucho auge en estos últimos años, que es la inteligencia artificial. Y acá tenemos la presencia del doctor Pablo Torres, quien nos va a exponer sobre esta temática. Como primer punto, vamos a dar paso al doctor Roberto Aguiar. Buenas noches. Gracias a Dios, vamos ya en la conferencia número 128. Ni yo mismo me lo creo. Cuando empezábamos, yo pensaba de que daríamos unos 10, 20 o 30, pero llegar, pasar de las 100 es algo increíble. Y seguimos con las conferencias porque cada día aprendemos más. Cada día se aprende algo nuevo. Y hoy no va a ser la excepción. También vamos a aprender algo del doctor Pablo Torres. Te agradezco mucho por haber aceptado dictar esta conferencia y también agradezco a nuestro anfitrión, el futuro doctor Ryan Kawa, que seguimos, y él más que yo, seguimos organizando estas conferencias, buscando conferencistas y tanta cosa, pero de alto nivel. Y a ustedes por haber venido, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente este espacio nos permite conectar con amigos, con colegas, con un perfil de ingeniería bastante amplio y que nos ilustran un poco de lo que ellos conocen más que nosotros y nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento también. Quiero disculparme por la hora de ingreso, tuve un problema con mi conexión previamente y también tal vez algunos han estado ingresando al blog y no han podido acceder a los videos de este fin de semana. Tuvimos un inconveniente con el servidor, pero ya está solucionado. Los videos se encuentran totalmente funcionales. Entonces ya los pueden ver también. Luego continuamos con, voy a leer un breve resumen de la hoja de vida del doctor Pablo Torres. Pablo Torres es graduado en Ingeniería Civil de la Universidad de Cuenca. Continuó su formación académica obteniendo una maestría en ciencias y un doctorado en la Universidad de California, Irving. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad San Francisco de Quito, donde imparte cursos tanto de nivel pregrado como posgrado relacionados con ingeniería estructural. La investigación del doctor Torres se enfoca en el desarrollo de modelos analíticos y numéricos para edificios de acero, con énfasis en la ingeniería basada en desempeño. Estimado doctor Pablo Torres, agradecemos por su presencia acá y otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, Brian. Qué gusto compartir con todos ustedes esta presentación. Muchas gracias a ti, al doctor Aguiar, por esta gentil invitación y en primer lugar empiezo felicitándoles por el desarrollo de las mismas. Como bien han dicho y han alcanzado un número importante que son 128 presentaciones y en muchas de ellas he estado presente y me alegro mucho de que se dé estos espacios de difusión en la cual se han dado presentaciones muy importantes en las que todos aprendemos en cada una de ellas. El título de esta charla es el rol que la inteligencia artificial juega en lo que hemos puesto como ingeniería sísmica moderna. Voy a compartir un pequeño resumen de qué es lo que voy a presentar el día de hoy. Vamos a empezar hablando con una muy breve introducción a lo que es la inteligencia artificial para poner este tópico en contexto e indicar qué componentes de esta ciencia, por llamarla así, hemos utilizado en los diferentes proyectos de investigación que he participado. Específicamente he seleccionado dos trabajos de investigación que han sido llevados a cabo con colegas de otras universidades
Específicamente hemos desarrollado estos trabajos con un colega que fue mi compañero en el doctorado y que hoy es profesor en Inglaterra. Me refiero al profesor Jawad Fayaz. También colaboramos con el profesor Carmine Galasso, profesor de University College London. Colaboramos con el profesor Farzad Naim, que es profesor en donde yo me gradué, en la Universidad de California en Irvine. Hemos colaborado también con otro profesor muy destacado y practicante de la industria, que es Miguel Medalla, actualmente en la Universidad Pontificia Católica de Chile, mi persona como profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Hemos seleccionado estos dos trabajos, el primero de ellos está ya publicado, el segundo está enviado y en proceso de publicación. Y la razón que he escogido es porque quizás primero, en estos dos trabajos se utilizan técnicas de inteligencia artificial para la evaluación estadística y segundo, por el contexto actual en el que nos encontramos discutiendo la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción, entonces de alguna manera pienso que estos trabajos pueden aportar al debate. Entonces, repito, voy a empezar la charla dando una muy breve introducción a la inteligencia artificial. Luego, el primer trabajo de investigación que ya fue publicado es básicamente el desarrollo de un modelo generalizado de predicción de movimientos sísmicos basado en redes neuronales artificiales. Y en este trabajo como subtemas vamos a tocar el desarrollo del modelo, la arquitectura de las redes, la evaluación del error y cómo esto se compara con modelos similares existentes en la literatura y finalmente con un ejemplo de aplicación en el cual se seleccionan registros para el desarrollo o para la simulación numérica mediante modelos no lineales en cuanto a dinámica se refiere. El segundo trabajo de investigación que está en proceso de publicación hemos denominado una evaluación estadística de pórticos a momento de acero, de marcos a momento, sometido a diferentes ambientes sismotectónicos. Aquí vamos a hablar un poco de la selección de registros para el análisis no lineal, qué tendencias hemos obtenido en cuanto a la respuesta estructural se refiere. Vamos a presentar unos estudios de sensitividad en donde se relaciona medidores de intensidad sísmica con respuestas estructurales. Vamos a evaluar mediante técnicas, como vamos a describir, de inteligencia artificial, la importancia relativa que se llama, y eso básicamente indica qué peso juegan los diferentes medidores de intensidad de los terremotos en cuanto a la respuesta estructural se refiere. De esto vamos a conversar enseguida. Entonces, vamos a empezar con una muy breve introducción a la inteligencia artificial. Haciendo un poco de historia, se empieza a hablar de inteligencia artificial desde los años 50. Básicamente, se empieza a desarrollar la matemática. Sin embargo, no existía la capacidad computacional que existe hoy en día para llevarlo a cabo, a la práctica. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial, que es este gran conjunto que hemos ilustrado con color azul, con este círculo azul que encierra toda técnica orientada a permitir que las máquinas sean capaces, o los computadores sean capaces de simular la inteligencia humana? Ese es el gran concepto que se empezó a desarrollar en los años 50, yo diría, y que entendemos como inteligencia artificial. Como vemos, la inteligencia artificial en un punto se intersecta con esta rama de las matemáticas que todos estamos familiarizados y que es la estadística. Dentro de la inteligencia artificial tenemos un subgrupo que es el aprendizaje automático, por llamarlo así, o el machine learning en inglés. ¿Qué es el machine learning? Básicamente es una subcategoría de la inteligencia artificial y que básicamente es cuando empezamos ya
a introducir algoritmos de autoaprendizaje. Y finalmente, el Deep Learning o el aprendizaje profundo es una subcategoría del Machine Learning en el cual el aprendizaje automático es inspirado en base a las redes neuronales. Y por eso se habla de redes neuronales artificiales. Entonces, en los dos trabajos de investigación que he mencionado en la parte introductoria, hemos utilizado técnicas tanto de Machine Learning como de Deep Learning. Y de estadística, evidentemente. Entonces, más que hablar de diferencias entre el Deep Learning y el Machine Learning, tendremos que ser conscientes de que el Deep Learning es una subcategoría del Machine Learning en el cual se especializa utilizando se especializa el autoaprendizaje inspirado en lo que es las redes neuronales. Poniendo un poco más de profundidad a esta introducción, básicamente el Machine Learning consiste en que requerimos un vector de datos de entrada, indistintamente del fenómeno que estemos utilizando. A estos datos de entrada se le extraen primero las características y luego se procede a una clasificación en la cual se generan la corrida de los algoritmos y tenemos datos de salida. El Deep Learning integra estos dos pasos en las redes neuronales, que es la extracción de características y la clasificación. Digamos así que ventajas y desventajas implica al irnos por uno u otro camino. En esta gráfica podemos ver en el eje horizontal algo que se conoce como la interpretabilidad. Perdón, Brian, me parece que alguien está controlando el ratón porque estoy con algún problema con el puntero. No sé si es que se está moviendo sin que yo le Sí se está mueva. moviendo, pero no creo que nadie está controlando, digamos, tal vez algo de la computadora, tal vez algún otro mouse externo. No, bueno, ahí justo al mencionar creo que se dejó ya. Ahí estamos bien, perdón por la interrupción. Entonces decía, ¿qué me ilustra este gráfico que estamos presentando? En el eje horizontal tenemos algo que se llama la interpretabilidad. A medida de que me voy hacia la derecha, me dice que la interpretabilidad es alta. A medida de que me voy hacia la izquierda, me dice que es baja. ¿Qué quiere decir esto? Yo desarrollo el modelo y cuán interpretable es este. Con interpretable quiero decir cuánto le puedo yo, digamos, interpretar desde el punto de vista físico. ¿Cómo le puedo yo dar una física o asociar una física, que es el fenómeno, al modelo matemático? Y en el eje vertical tenemos la precisión. Hacia arriba, una mayor precisión, y hacia abajo, una menor precisión en los resultados. En esta curva, ilustramos básicamente los diferentes métodos que tenemos de inteligencia artificial. Los más sencillos, como son la regresión, que puede ser lineal o no lineal, tienen una interpretación alta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, en una regresión, un proceso de regresión, que es un proceso estadístico muy simple, a mi modelo yo puedo darle una interpretación física, es decir, los parámetros, qué sé yo, si es una regresión lineal de una sola variable, la pendiente y el corte con el eje Y que definen los parámetros del modelo pueden estar asociados a algo físico. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que para resolver problemas relativamente complejos, la precisión es muy baja o simple y llanamente no puedes resolver esos problemas complejos. A medida de que nos vamos en modelos más sofisticados desde el punto de vista matemático, nos encontramos en la cima las redes neuronales, que es el Deep Learning, que tienen una precisión alta y resuelven problemas no lineales bastante complejos. ¿Cuál es la ventaja? Repito, su alta precisión, manejan la información con mucha eficacia, pero ¿cuál es el problema? Que su interpretabilidad
o asociarle o brindarle al modelo interpretaciones de carácter físico resulta muy complicado. En cuanto al Machine Learning propiamente dicho, podríamos hablar de 3 categorías. La primera, que es el Supervised Learning o el aprendizaje supervisado, tiene básicamente 2 problemas por resolver. Estos algoritmos hemos utilizado, como veremos más adelante, en los problemas de ingeniería sísmica. El primer problema es la clasificación. Básicamente nos permite clasificar imágenes, detectar fraudes, realizar diagnósticos, entre sus aplicaciones principales. Y el segundo problema que nos resuelve es la regresión, que nos sirve para realizar predicciones y optimización. La segunda categoría es el aprendizaje no supervisado, que complica un poco el problema o los problemas, y tenemos 2 problemas básicamente que resolvemos. Los problemas en general por el unsupervised learning se dividen o se agrupan en 2 tipos. La reducción de la dimensionalidad, que es básicamente que si tengo un modelo complejo con n parámetros, reducir la dimensionalidad significa, tengo 2 caminos, la selección o extracción de características, que me implica reducir la dimensionalidad al aplicar un factor menor que 1 por el problema del overfitting, y el agrupamiento, que es agrupar en categorías en función de características comunes. Y finalmente, el último problema es el aprendizaje reforzado o reinforcement learning. Las aplicaciones más comunes, en el top de las aplicaciones más comunes en general de la teoría de inteligencia artificial, tenemos pues la identificación de correos no deseados, correos electrónicos me refiero, la recomendación de productos en las campañas de publicidad, segmentación de clientes, reconocimiento de imágenes, transacciones fraudulentas, que por ejemplo sirve mucho en el tema bancario, predicción de demandas comerciales, asistentes virtuales y servicios al cliente automático. Perdón, creo que se fue. Sí le estamos escuchando, doctor. Me parece que alguien está manipulando el ratón, porque permítame solo dejar de compartir un minuto, porque es como que alguien me desconectó permítame, perdón por eso. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí se ve bien. Espero que, no sé qué pasó. Bueno, decía, estas son las aplicaciones más comunes de la inteligencia artificial. ¿Y por qué hacía énfasis en esto? Porque nosotros no nos encontramos aquí. Entonces, evidentemente, creo que dentro de nuestra área de la ingeniería estructural, de la ingeniería sísmica, todavía tenemos mucho por explotar usando estas técnicas bastante modernas. Vamos a empezar describiendo el primer trabajo de investigación, que es el desarrollo de un modelo de predicción en base a redes neuronales. Vamos a empezar describiendo cuál es el problema, cuál es el estado actual y cuál fue nuestra propuesta. Primero, haciendo un pequeño recordatorio de en qué consiste un estudio de peligro sísmico. Todo estudio de peligro sísmico requiere lo que antes, inicialmente cuando se desarrollaron, utilizando simplemente modelos de regresión, se llamaban como las leyes de atenuación o ecuaciones de atenuación. Básicamente, ¿qué eran las leyes de atenuación que posteriormente se cambió de nombre a ecuaciones de predicción? Básicamente eran ecuaciones estadísticas que relacionaban medidores de intensidad, como por ejemplo la aceleración espectral, la velocidad espectral, la duración del sismo, etcétera, con parámetros de tipo causal y de sitio. ¿Cuáles son los típicos parámetros causales? La magnitud de momento del terremoto, la profundidad a la cual ocurrió, el mecanismo de la falla, y los parámetros de sitio son típicamente la distancia de la falla o de las fallas al sitio, las condiciones del suelo, que típicamente vienen caracterizadas por la velocidad de onda de corte.
Esas son típicamente los parámetros de sitio. Entonces, una ecuación de atenuación básicamente tiene esta forma, no hemos puesto más ecuaciones para no hacer esto muy aburrido, pero básicamente una ecuación de atenuación es una variable que es un medidor de intensidad y parámetros tanto causales como la magnitud y de sitio como la distancia, el tipo de suelo y el tipo de mecanismo. Esto es lo que típicamente se ha llevado a cabo. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de modelos estadísticos? Básicamente, para poder realizar las regresiones, requiero yo predefinir una forma de la ecuación que es empírica. ¿Qué otra desventaja tiene esto? Que si yo quiero considerar varios medidores de intensidad, tengo que darle varias ecuaciones. Por tanto, cada una de esas ecuaciones son calibradas con la data de manera independiente y eso trae como consecuencia de que este conjunto de ecuaciones no nos entregue la correlación que existe entre los diferentes medidores de intensidad. Eso es básicamente con lo que se ha llevado a cabo, entre otros criterios que existen, los estudios de peligro sísmico utilizando estas ecuaciones de predicción o de atenuación. ¿Qué propusimos nosotros? Se planteó un modelo generalizado basado en redes neuronales recurrentes para considerar sismos en la costa del Pacífico. Para ello, básicamente, solo para plantear el problema en qué consiste o qué es lo que principalmente explica la sismicidad en la costa del Pacífico, específicamente en la costa chilena. Básicamente, la sismicidad está explicada por la interacción que existe de tipo subductiva entre la placa de Nazca, que es esta que se observa de color verde, con la placa continental suramericana. Básicamente, esto es lo que explica la sismicidad en la costa del Pacífico. Acá, en la parte inferior, tenemos una imagen de un corte en el cual se observa cómo la placa oceánica se subduce bajo la placa continental. Entonces, ¿en qué consiste el modelo? Básicamente nos apoyamos en una base de datos que disponen los chilenos para generar un modelo o desarrollar un modelo en base a redes neuronales y que considera la correlación entre los diferentes medidores de intensidad. Vamos un poquito a hablar de qué información dispusimos para el desarrollo de este trabajo. Básicamente, como se observa aquí, contamos con una base de datos, la base CyberRisk, usada. Esta es la base de datos usada, que nos fue, o a la cual tuvimos acceso, y que básicamente consiste en sismos ubicados en la costa del Pacífico de Chile. Entonces, en total, contamos con 7,000 registros sísmicos que provienen de 1,700 eventos en total. De estos 1,700 eventos, repito, obtuvimos 7,000 registros y se clasificó el mecanismo sismotectónico en dos, en los eventos interfase y los eventos inslab o intraplaca que se llaman. ¿Qué diferencia existe entre los unos y los otros? Los primeros, los interfase, se producen en vuelvo a la figura anterior, se producen en la fase o en el contacto entre la placa continental y la placa interoceánica. Típicamente estos sismos ocurren a profundidades menores que 50 kilómetros. Los sismos intraplaca o inslab, como está aquí en inglés, son los sismos a mayor profundidad y que ocurren bajo típicamente la placa continental. La base de datos incluía registros cuyas magnitudes de momento oscilaban entre 3.7 y 8.8. Las distancias entre las fallas y las estaciones variaban entre 15 kilómetros y 300 kilómetros. En cuanto a las características del suelo, obtuvimos registros cuyas velocidades de onda de corte hasta 30 metros de profundidad
variaba entre 108 metros por segundo y 2127. Asimismo, la profundidad hipocentral varía entre 2 kilómetros, obteniendo registros sismos relativamente superficiales, y de 213 kilómetros, que eran los más profundos. Acá en la imagen tenemos la ubicación de los diferentes sismos, tanto de interfase como de intraplaca. Eso en cuanto a la base de datos que utilizamos para el desarrollo del modelo. A continuación voy a explicar brevemente en qué consiste el modelo que hemos propuesto. Acá en la imagen inferior, a la izquierda, tenemos lo que se conoce como la arquitectura de la red neuronal, y en la imagen superior tenemos una estructura celular que se llama, y que vamos a hablar con un poco de detalle. Básicamente, ¿cuál es la idea de una red neuronal artificial? Básicamente, el proceso de aprendizaje de una red neuronal es inspirado en lo que son las redes neuronales del cerebro. Entonces, existen varios tipos de redes neuronales. Uno de ellos son las redes neuronales recurrentes, que fueron las que utilizamos en este trabajo de investigación. ¿Por qué se empleó una red neuronal de tipo recurrente? Porque era el mejor candidato para modelar la data que estábamos manejando, qué características tenía, que se requiere modelar la dinámica del proceso, es decir, el fenómeno, en este caso el fenómeno sísmico, es un fenómeno que varía en el tiempo y en el cual existe un comportamiento secuencial dependiente. Para modelar este tipo de data, mediante modelos de datos, que son las redes neuronales, básicamente una red neuronal convencional, si bien nos puede dar con relativa buena precisión la predicción de los valores de los medidores de intensidad, no considera la correlación que existe entre los datos de salida. Entonces, eso conllevaba a que tuviéramos la misma limitación que las leyes de atenuación ordinarias, que no consideran la correlación que existe entre las variables de salida. Entonces, las redes neuronales recurrentes vencen este problema. Sin embargo, tienen un inconveniente, dos inconvenientes en realidad, y que son el problema de la memoria de término corto y el desvanecimiento de los gradientes, que es un problema propio de estas redes neuronales. ¿Cómo se supera eso, o qué se planteó para superar eso? La integración de unidades que se denominan LSTM por sus siglas en inglés, que significa Long Short Term Memory. Básicamente, ¿qué es este Long Short Term Memory? Básicamente es una estructura celular que se integra a la red neuronal. ¿Para qué? Para regular el flujo de información usando lo que se conoce como mecanismos internos de célula y lo que se conoce como puertas. Estas puertas regulan el flujo de información y, en integración con las redes neuronales recurrentes, permiten primero predecir con relativa buena precisión los medidores de intensidad y a la vez mantener la correlación que existe entre las variables de salida. Entonces, esto que acabo de describir se encuentra detallado se encuentra ilustrado en esta figura. Esta figura superior izquierda nos da una idea de cómo opera la estructura celular Long Short Term Memory. Entonces, básicamente tenemos una estructura de estado celular, que es esta franja que se observa de color amarillo. Tenemos tres puertas que regulan el flujo de información. Esta puerta, que está representada de color rojo, es la que se conoce como puerta de entrada. Perdón, puerta de olvido. Luego tenemos otra segunda puerta, que es la puerta de ingreso de la información, y la puerta de salida de información. Y existen estas funciones matemáticas, que son el sigmoide, que es representado por letra griega sigma, y la función tangente hiperbólica. Básicamente, en términos simples, cómo opera esta estructura celular que se integra a la red neuronal. Primero, la puerta de olvido determina, esta puerta de acá, determina qué información se retiene y qué información debe ser descartada. Recordando que cuáles son la información de entrada. La información de entrada son parámetros causales del sismo, como la magnitud de momento, la profundidad y el mecanismo sísmico,
y los parámetros de sitio como la velocidad, PS30, la distancia y la distancia al sitio. Entonces, ese flujo de información está controlada por estas tres puertas. Por otro lado, las puertas de entrada determinan cómo el estado celular, que es de esta estructura de acá arriba, se actualiza y cómo la memoria se modifica. Y finalmente la puerta de salida, que es esta ilustrada de color verde, determina qué información se produce en el estado celular. Esta estructura, como digo, se le introduce en la red neuronal y permite mantener las correlaciones entre las variables de salida. ¿Cuáles son las variables de salida? Para este modelo se planteó la aceleración espectral, la velocidad del terreno, la intensidad de áreas y la duración significativa. Entonces, ¿esto qué nos permite? Esto que nos permite superar la limitación de las ecuaciones de predicción que primero para cada medidor de intensidad, entiéndase, intensidad de áreas, duración significativa, aceleración espectral, velocidad espectral, para cada uno teníamos que darle una ecuación diferente y por lo tanto una forma diferente y que cada una de estas ecuaciones se calibraba de manera independiente. Intuitivamente uno podría pensar que esto es una limitación desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque se obtenían diferentes medidores de intensidad, es decir, se obtenían ecuaciones independientes. Sin embargo, la información causal es la misma. Una magnitud dada, una distancia dada, en un sitio dado, produce pues la misma, o explica con la misma información la aceleración espectral, la intensidad de áreas y la duración, etcétera. Entonces, esa limitación es superada mediante esta estructura. Vamos a conversar un poquito en cuanto a la arquitectura de la red neuronal. La arquitectura de la red neuronal se observa en esta imagen superior izquierda. Básicamente aquí tenemos los vectores de entrada. Estos son los inputs, los datos de entrada. El F significa el tipo de mecanismo, si es un sismo de tipo interplaca o si es de tipo intraplaca. Luego tenemos la magnitud de momento, la distancia más cercana desde la falla al sitio, a la estación, la distancia home-board, la profundidad hipocentral y la velocidad de onda a los 30 metros, la velocidad de corte a 30 metros. Estos son tanto los parámetros causales como de sitio. Acá tenemos la estructura celular que acabo de describir y estas son las capas de la red neuronal. ¿Cuáles son los datos de salida? Los medidores de intensidad. Entiéndase, la duración significativa, la velocidad de terreno, la intensidad de áreas, la aceleración de terreno y las aceleraciones espectrales. Y lo importante es de que existe, el modelo nos entrega la correlación existente entre cada una de las variables de salida. Entonces, detalles de cómo se llevó a cabo este trabajo. El modelo se entrenó con un 80% del 100% de la data obtenida de manera aleatoria, se seleccionó el 80% y con eso se llevó a cabo el entrenamiento de la red neuronal recurrente y el 20% restante se utiliza como prueba. Se usaron, como dije, parámetros tanto causales del terremoto como de sitio. Para el entrenamiento de la red neuronal se utilizó una función de costo que se llama Index Agreement, algo así como un índice de acuerdo, y que es una función que nos permite describir el error. Esa es la función de costo. Es la diferencia entre los valores medidos o los valores registrados menos los valores obtenidos por el modelo. Luego, para medir la precisión del modelo, se usó criterios, se usó el coeficiente de determinación R cuadrado y se lo comparó con modelos existentes en la literatura reportados y también se utilizó la normalidad de los residuos, que básicamente el residuo es la diferencia, como digo, entre el dato registrado y el dato predecido por el modelo y dividido para la desviación estándar. De ahí viene el término normalidad. Entonces, eso es el detalle de en qué consiste la red neuronal recurrente utilizado en este trabajo. Ahora, en las figuras de la parte inferior se obtiene cómo se evaluó este modelo de red neuronal. Acá a la izquierda tenemos el coeficiente de determinación
en función del periodo. Básicamente en esta figura presentamos el error de la red neuronal en cuanto a la aceleración espectral se refiere. Con color rojo se obtiene el coeficiente de determinación R cuadrado y con color azul en cruz se obtiene el mismo coeficiente, pero solo del conjunto evaluado para el test, para la prueba. Repito esto, con rojo se observa la bondad del modelo, pero usando solo el 80% de la data, es decir, la data utilizada para el entrenamiento de la red, y el 20% restante con color azul con estas cruces. Entonces, claramente se ve aquí que el modelo es lo suficientemente robusto, ya que el coeficiente de determinación con la base de datos para el entrenamiento predice el mismo R cuadrado que para el resto de la prueba, que son el 20% restante. Esto en cuanto a aceleración espectral se refiere. En cuanto a los otros medidores de intensidad, como la intensidad de área, se observa lo mismo. La data que se utilizó para el entrenamiento, de nuevo, tiene color rojo y con cruz la data utilizada para la prueba, y los valores del coeficiente de determinación son virtualmente los mismos. Para la intensidad de áreas, para la velocidad máxima del terreno, en el único que existe una ligera diferencia es en cuanto a la duración significativa se refiere. A la derecha ilustramos las figuras en cuanto a la normalidad de los residuos para evaluar el modelo respecto de la aceleración espectral. Teníamos figuras en el paper para cada uno de los medidores de intensidad versus los parámetros causales, pero por efectos prácticos, para no ser repetitivo, he seleccionado simplemente dos. La aceleración espectral al periodo de 1 segundo con la magnitud de momento, y la aceleración espectral al mismo periodo respecto de la distancia más cercana de la falla al sitio registrado. Básicamente aquí lo que se observa es de que no existe un sesgo significativo, lo cual indica que el modelo de red neuronal es lo suficientemente robusto. Entonces, en esta siguiente lámina básicamente presentamos la comparación estadística de el modelo propuesto en base a redes neuronales con otros modelos reportados en la literatura. Básicamente en esta figura, estas cruces de color verde representan los R cuadrados de nuestro modelo propuesto. Y abajo tenemos los coeficientes de determinación de dos modelos que son recientes del año 2017, reportados para sismos de Chile. Con color rojo tenemos el modelo desarrollado por Montalva y otros autores en el año 2017, y me parece que es uno de los modelos que se utiliza actualmente en la norma ecuatoriana de la construcción, y con azul tenemos el modelo de Vidiani desarrollado, me parece que es en el mismo año 2017. ¿Qué se observa aquí? Que nuestro modelo, en base a redes neuronales, para cualquier periodo, desde 0 a 5 segundos, presenta un coeficiente de determinación superior, cercano a, en la mayoría de periodos, desde 0,5 hacia adelante, superior a 0,8, y solo de 0 a 0,5 segundos, ligeramente inferior, pero superior que todos los otros modelos, o que los dos modelos con los cuales fueron comparados existentes, tanto como el de Montalva como el de Irini. Entonces, esto de por sí nos da un indicador de que nuestro modelo planteado es superior estadísticamente, porque la precisión es mayor que los modelos disponibles. Desde el lado de la precisión podemos observar que la propuesta supera los modelos disponibles estadísticamente hablando. ¿Y qué es lo más importante? De que además de tener una precisión superior, considera la correlación entre las variables de salida, que son, como repito, la duración, la aceleración del terreno, la intensidad de áreas, la aceleración, la velocidad del terreno y las aceleraciones espectrales. ¿Qué limitación tienen los modelos existentes? De que, además de tener un R cuadrado inferior, es decir, ser estadísticamente menos preciso, no nos otorgan o no nos arrojan información en cuanto a la correlación de las variables de salida que se utiliza en estudios de peligro sísmico.
En la siguiente lámina procedemos a seguir comparando el modelo con otro tipo de información disponible. Básicamente, ¿qué estamos presentando en esta lámina? De toda la base de datos se seleccionó de manera aleatoria dos registros. Uno, a la derecha, con una magnitud de momento de 8.4, que es uno de los sismos de mayor intensidad, y con una distancia de 62 kilómetros del sitio a la estación. Y a la izquierda, un sismo de menor tamaño, de magnitud de momento de 5 y con una distancia de 74.1 kilómetros. Ese registro, el espectro de respuesta de ese registro con estas características se ilustra con color negro. Es este registro de aquí, a la izquierda, el de magnitud 5 y el de magnitud 8 a la derecha, que es esta figura de color negro. ¿Qué hemos hecho como comparación adicional a la presentada acá? Hemos desarrollado el espectro de media condicionada que se llama el conditional spectra, que es el espectro que está de color azul. El de color azul es el espectro de media condicionada, más las bandas que son la desviación estándar que se observa acá. Y finalmente con rojo, en nuestro modelo de redes neuronales, le ingresamos esta información. Le dijimos al modelo, predíceme el espectro de respuesta si es que ingreso como datos de entrada una magnitud de momento de 5 y una distancia de 74.1. Las características del sitio son definidas, no le tengo aquí, no le he puesto en esta lámina. ¿Dónde está esa información? ¿Dónde está esa gráfica? Se observa acá. ¿Qué conclusiones puedo sacar de esto? Que el registro aleatoriamente seleccionado con estas características, prácticamente su forma espectral coincide con la forma espectral del modelo, que es esta de acá. Realizando una prueba de el hipótesis test, una prueba de estadística, claramente se puede demostrar que el espectro de respuesta negro y rojo son estadísticamente similares versus con el azul no son estadísticamente similares, demostrando que este modelo captura la forma espectral de un registro real de manera satisfactoria. A la derecha observamos que el error, a medida de que se aumenta la magnitud del momento, varía un poco, pero aún así es muy superior estadísticamente que el conditional spectra. A la derecha observo lo mismo. Este es el conditional spectra. La gráfica de negro nos da el sismo registrado y con verde tenemos la forma espectral predicha por nuestro modelo con esta información causal y de sitio. Si bien existe un error superior respecto de la gráfica anterior, aún así es muy superior estadísticamente que el conditional spectra, que es uno de los métodos que disponemos actualmente. La siguiente validación que hicimos, esto es en cuanto a la aceleración espectral se refiere. Validamos otros parámetros de respuesta, otros medidores de intensidad, como para los mismos eventos de magnitud momento 5 y 8.4, en cuanto a duración significativa se refiere, velocidad del terreno e intensidad de áreas. No pudimos encontrar porque no existía información suficiente en cuanto a modelos para predecir estos medidores de intensidad con la base de datos que teníamos, es decir, duración, intensidad de áreas y velocidad de terreno. Entonces, con verde se ilustra el rango de confianza de la red neuronal, el intervalo de confianza. Y con negro tenemos los datos registrados. Y claramente en cada uno de los medidores de intensidad, incluso en la duración, que es el que más problemas en general tiende a reportar, el dato registrado cae dentro del intervalo de confianza de la red neuronal, tanto para el sismo de magnitud 5 como el de magnitud 8. Y finalmente en este trabajo se realizó una aplicación práctica que se entiende por esto. Este modelo que presentamos con redes neuronales se utilizó para la selección de registros, para ser consistentes, para ser como se dice, consistentes con un sitio en particular. Se seleccionó de la base de datos
30 registros y se llevó a cabo un análisis no lineal. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Comparar qué sucede si selecciono registros con el modelo de redes neuronales propuesto o si selecciono con el Conditional Spectral, que es lo que actualmente se utiliza para la selección de registros. Y se comparó los resultados y tuvimos conclusiones interesantes. Primero se utilizó un edificio de 20 pisos. El edificio de 20 pisos tiene la planta que se observa en la imagen superior izquierda. Básicamente es un edificio de acero de 20 pisos que fue intencionalmente diseñado siguiendo el código chileno y el código ISC 341 del año 2016. Fue ubicado en la zona de Concepción, en Chile, que el código chileno le asigna una categoría sísmica de 3 y un suelo tipo C, medianamente duro. Se utilizó conexiones de tipo RBS. El periodo fundamental de este edificio de 20 pisos fue de 2.1 segundos. Se desarrolló modelos de plasticidad concentrada en el software OpenSys. Como había dicho, se ubicó en Concepción, en Chile, y se establecieron 3 niveles de riesgo, es decir, 3 periodos de retorno de 475 años, que es típicamente el periodo de diseño, un periodo de 970 años, que es un poco similar al concepto de MCE que tienen en Chile, y el de 2475 años, que es el MCE. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo este trabajo? Básicamente, con un proceso de selección de la base de datos que teníamos, se seleccionó 30 registros apropiados para esta zona, es decir, de Concepción, con este tipo de suelo y con los 3 niveles de intensidad. Entonces, uno de ellos es representado en esta figura que le estoy resaltando, y del estudio de peligro sísmico se obtienen los siguientes parámetros de desagregación. En esta tabla se muestra en filas los parámetros como son la magnitud de momento, la distancia, y epsilon. Epsilon básicamente se define en el conditional mean spectrum o el espectro de media condicionada como básicamente la diferencia entre la ecuación de atenuación utilizada, que utilizamos la de Idini para este trabajo, la diferencia entre el registro real, la ecuación de atenuación, y eso dividido para la desviación. Entonces, eso lo hicimos para cada uno de los periodos de retorno antes indicado. Acá tenemos claramente la magnitud de momento varía muy poco en función del periodo de retorno, igual la distancia que controla y los valores de epsilon. ¿Para qué se requiere esta información? Para poder desarrollar el Conditional Mean Spectra, que es el espectro de media condicionada que se ilustra aquí con color azul para el periodo de retorno específico de 475 años. Entonces, con negro está el UHS, que es el espectro de peligro uniforme. Y con verde, ingresando estos parámetros causales y de sitio, se construyó el espectro en base a nuestro modelo propuesto de redes neuronales. Como evidentemente no va a coincidir con el periodo del edificio, se utilizó un factor teniendo cuidado de que este factor de escalamiento de amplitud, que este no exceda 2 para no introducir un sesgo significativo y que el sesgo sea mínimo. Con este criterio se construyó tanto el UHS, que es, como digo, el espectro de peligro uniforme, el Conditional Mean Spectra y el espectro en base a nuestro modelo escalado, y se seleccionó los registros. Se hizo 3 tipos de corrida. La primera, se seleccionó los registros única y exclusivamente con el criterio normal, que es seleccionando el criterio de spectral matching, es decir, seleccionar los registros que mejor se apeguen al Conditional Mean Spectra, que es el de azul. El siguiente criterio para la selección de registros fue con nuestro modelo, pero únicamente introduciendo en el modelo la aceleración espectral. Y el tercer y último criterio, que es el importante y el que nos da mayor robustez, digamos así, en el estudio, es la selección en base al modelo, pero considerando todas las variables. Es decir, regresando a esta arquitectura, se seleccionó todos estos datos de acá, perdón,
todos los datos de salida que son estos de acá, y en base a un espectro que integra toda esta información, se seleccionan los registros. ¿Cuál fue este procedimiento? Primero, que el factor de escala, para no introducir un sesgo significativo o estadísticamente significativo, no sea superior a 2 ni menor que 0.5. Entonces, esa es la limitación. El segundo, se empezó a seleccionar los registros con una duración objetivo. Entonces, primero, considerar la selección de registros introduciendo el componente de la duración y que esa duración no sea menor que el 80% de la duración objetivo predicha con la red neuronal, ni superior al 120%. Los registros se escalan en intervalos de 0.10 y se comparan los diferentes medidores de intensidad. Entonces, aquí se utilizó un criterio interesante, básicamente se minimizó el error, pero introduciendo varias variables. No simplemente minimizar el error entre la diferencia entre las dos funciones, sino se utilizó el criterio de precisión de promedios ponderados que se llama. ¿Qué incluye este criterio? Incluye la precisión de la intensidad de áreas, producto de la velocidad máxima del terreno y de las aceleraciones espectrales. Para la intensidad de áreas y la velocidad de terreno, se calculó la precisión normalizada, mientras que para las aceleraciones espectrales, el índice de agreement o índice de acuerdo. Mediante el proceso ponderado, se le asigna pesos a cada una de esas y se calcula este valor utilizando los promedios ponderados. Y en base a eso, se seleccionaron los registros para 30 en total para cada uno de los periodos de retorno. Aquí en esta lámina tenemos el resultado de la selección de registros. A la izquierda tengo con verde ilustrado el espectro de respuesta medio utilizando la red neuronal, considerando todos los vectores de salida. Y con negro tenemos los espectros de respuesta de cada uno de los 30 registros seleccionados. Estos 30 registros se le aplican al sismo, al edificio de 20 pisos, desarrollado en OpenSys con modelos de plasticidad concentrada, y se obtuvo la respuesta. El mismo procedimiento, pero utilizando la red neuronal que considera solo la aceleración espectral, es decir, no el vector de datos de salida. Y estos son los 30 registros que obtuvimos. Y finalmente, con azul, el espectro de medida condicionada y tenemos los 30 registros. Entonces, al mismo edificio se le sometió a 3 grupos de registros, de 30 registros cada uno, y se obtuvo los siguientes resultados. A la izquierda presento única y exclusivamente los resultados para el periodo de retorno de 2.475 años. Similares tendencias se obtuvieron para los otros periodos de retorno, sin embargo, por efectos de tiempo solo les planteé o solo presenté esta gráfica. Entonces, con azul se ilustra la densidad, la distribución de densidades del PDF de las derivas máximas de piso alcanzadas. Con verde, es esta de acá, se ilustra la distribución de probabilidades de derivas máximas de piso del modelo de redes neuronales, considerando todo el vector de medidores de intensidad. Y finalmente, con este color anaranjado, la respuesta de los registros seleccionados en base a las redes neuronales, pero considerando solo la aceleración espectral. ¿Qué puedo concluir de esta gráfica? Primero, que si solo considero la aceleración espectral como un medidor, claramente los resultados coinciden con el conditional mean spectra. Si se llevó a cabo de nuevo una prueba estadística de hypothesis test y se concluyó que los dos PDFs, las dos distribuciones de probabilidades son estadísticamente similares. ¿Qué si es estadísticamente diferente? La distribución de derivas de piso cuando se utilizó la selección de registros en la red neuronal considerando todo el vector de medidores de intensidad, como se observa claramente en esta figura. ¿Qué me indica esto? Esto es algo bastante importante, sobre todo en nuestro contexto suramericano, que para que la selección de registros sea consistente con el peligro, es insuficiente la información proporcionada por la aceleración espectral. Entonces, para que
estudio de peligro sísmico sea consistente con el sitio, se deben incluir otras variables como por ejemplo la duración, la intensidad de áreas, la velocidad del terreno. Esa es la primera conclusión. Y segundo, existe más variabilidad respecto de las primeras como se observa. Asimismo, se observa mayores valores de deriva en promedio, es decir, la selección de registros despreciando parámetros como la duración conlleva a una subvaloración de la respuesta estructural. Esto de aquí es consistente con estudios previos publicados sobre la materia, y a la derecha se observa una gráfica en la cual se ilustra para cada uno de los periodos de retorno el número de colapsos observado. Es decir, a la izquierda presentamos las derivas de piso, descartando de los 30 registros aquellos que produjeron o conllevaron al colapso estructural. A la derecha se grafica única y exclusivamente los números de colapso que se obtuvieron en cada set de simulación. Entonces, con azul de nuevo, ilustramos las respuestas obtenidas con los registros seleccionados en base al Conditional Mean Spectra. Con verde, en base a la red neuronal, considerando todos los medidores de intensidad, y con naranja, única y exclusivamente, la aceleración espectral. ¿Qué se observa para cada uno de los periodos de retorno? El número de colapsos, considerando todo el vector de datos de salida de la red neuronal, nos da un mayor número de colapsos. ¿Qué quiere decir? Que si no incorporamos variables como la duración en la selección de registros, los resultados pueden ser subvalorados. Esto es bastante consistente con algunos de los trabajos que presentaron aquí mismo mi colega Miguel Medalla, en el cual claramente indicaba que cuando edificios de acero se someten a registros de tipo subductivo, la probabilidad de colapso es mayor. ¿Y por qué esto es consistente con esto? Porque las características de un sismo subductivo difieren de las de un sismo cortical. Básicamente se caracterizan los sismos subductivos por tener duraciones mayores. Y el considerar eso en la selección de registros claramente se observa aquí que conlleva a resultados diferentes a que se ignoro un parámetro importante como la duración. ¿Qué conclusiones obtuvimos de este primer trabajo? Que en primer lugar se presentó un modelo generalizado en base a redes neuronales lo suficientemente robusto que representa una mejora desde el punto de vista estadístico a los modelos disponibles. ¿Por qué representa una mejora? Ya que el valor de R cuadrado, que es el coeficiente que de alguna manera cuantifica la presión de los modelos, es superior a todos los modelos existentes. Y por otro lado, el modelo arroja las correlaciones entre los medidores de intensidad. Entonces, además observamos de que el modelo de redes neuronales predice la forma espectral o anticipa las formas espectrales de manera superior a modelos existentes como el Conditional Mean Spectra. Esto también fue complementado con, no presenté ya más láminas para no ser muy repetitivo, pero desde el punto de vista estadístico también se midió lo que se conoce como la medición de probabilidad logarítmica o el log likelihood que se conoce en inglés, y los valores fueron superiores que los modelos existentes como el Conditional Mean Spectra, mostrando el modelo o no mostrando el modelo ningún sesgo ni por distancia ni por magnitud de momento. Eso resume el primer trabajo. Creo que me excedí un poquito en el tiempo, voy a ir un poquito más rápido para que esto no sea muy aburrido. Y el segundo trabajo, voy a tratar de presentarlo más rápido, básicamente se titula La evaluación de la respuesta de un edificio ante diferentes ambientes sísmicos. ¿Cuál fue la motivación? Al igual que el trabajo anterior se centró en un modelo generalizado para predecir respuestas usando redes neuronales en ambientes subductivos, utilizando la base de datos de Chile, que es lo suficientemente buena para predecir o realizar estudios de peligro sísmico en la costa del Pacífico. Este segundo trabajo, de alguna manera, complementa lo anterior. El trabajo anterior básicamente nos otorga cierto conocimiento adicional a qué es lo que sucede desde que se produce la falla al sitio. Este trabajo, en cambio, evalúa qué sucede cuando el terremoto ya llega al sitio y en la respuesta estructural.
y hemos hecho un estudio estadístico en el que se compara, utilizando las técnicas de inteligencia artificial, la respuesta de edificios de acero ante diferentes ambientes sísmicos, específicamente ante sismos de tipo subductivo y sismos de tipo cortical, de corteza. Para esto, básicamente, o brevemente recordando, las características que definen un sismo básicamente son la amplitud, el contenido de frecuencias y la duración. ¿Qué es lo que sucede? Que en función del tipo de sismo, si es de corteza o si es subductivo, estas características varían, y como ya vimos previamente, eso afecta la respuesta, y eso quisimos profundizar un poco más. El sismo subductivo tiene típicamente duraciones superiores, ya que las magnitudes o la energía entregada en este tipo de eventos es mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un estudio de sensitividad para entender qué sucede o cómo varía la respuesta estructural en función de la sismogénesis. Se analizaron un total de 5 edificios de diferentes alturas, analizamos edificios de 2, 4, 8, 12 y 20 pisos, utilizando modelos no lineales desarrollados en OpenSys. Las características se observan en las imágenes que se tiene a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Básicamente, perdón, aquí me empiezo disculpando aquí. Perdón, me empiezo disculpando. Este texto de aquí representa algún texto de acá que no sé por qué se me ha ido. Me disculpo, en todo caso, la información voy a darle yo de manera oral. En esta lámina básicamente ilustro con color azul los puntos de los sismos de tipo corteza y con color rojo los sismos de tipo subductivo. Como se ve en la figura, son ubicados en diferentes puntos del planeta, tanto en la costa del Pacífico como en Asia y en Europa. Entonces, se consiguió una base de datos, tanto de registros de tipo subductivo como de tipo cortical. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Se seleccionó un total de 500 pares de registros, 1000 señales en total, subductivas. Y se buscó los 1000 registros espectralmente equivalentes de tipo cortical. Es decir, se sometió a los edificios a 2 bases de datos, una de tipo subductiva y otra espectralmente equivalente de tipo cortical. ¿Cuáles son las características? Eso se observa acá. Los espectros de respuesta de tipo cortical se observan en esta figura a la izquierda y los de tipo subductivo en esta figura a la derecha. Abajo se observa la distribución de la duración significativa, el histograma de la distribución significativa. Claramente salta a la vista cómo los sismos de tipo subductivo tienen duraciones significativamente mayores. Básicamente, cuando mucho, tenemos registros corticales con duraciones de 100 segundos, prácticamente son nulos, versus la cantidad de registros con duraciones de 100 a 150 es bastante mayor. ¿Qué respuestas obtuvimos? Primero se sometió las 2 bases de datos sin ningún factor de escalamiento. Básicamente la hipótesis de nosotros fue probar qué tendencias existe si es que introduzco todos los sismos, tanto de tipo cortical como subductivo, en los mismos edificios. Vale la pena indicar que los edificios fueron diseñados según ISC 341, es decir, como si siguiéramos al pie de la letra el estándar americano. Y luego se separó. En estas imágenes se observa con círculos un poco más grises, digamos más claros, los registros que conllevaban a que las respuestas no incursionen o las respuestas de los edificios sean elásticas, versus los registros con color más negro ilustran los sismos que conllevaron a plastificación de zonas en los edificios. Entonces, ¿qué estamos entregando aquí? Básicamente son tendencias. Básicamente son tendencias. No están escalados los registros para ningún periodo de retorno particular. ¿Por qué razón? Porque quisimos preservar la naturalidad y no alterar artificialmente ningún registro, para de manera natural entender si existe sin ligar a ningún periodo de retorno, porque claramente el periodo de retorno es simple y llanamente una abstracción que se
o una idealización que existe en los códigos. Entonces quisimos preservar la naturalidad y entender si existen diferencias en las respuestas de los sismos ante esos dos ambientes sismotectónicos, las respuestas de los edificios ante esos dos ambientes. A la izquierda tenemos la respuesta en términos de aceleraciones máximas de pisos, a la derecha la respuesta en términos de derivas máximas de piso. Entonces, en cada uno de los ejes horizontales tenemos la respuesta registrada en sismos de corteza, y en el eje horizontal los de sismos de corteza, y en el eje vertical los sismos subductivos. ¿Qué quiere decir? Que sobre la línea a 45 grados punteada tenemos cuánto se amplifica la respuesta sísmica debido al ambiente subductivo. ¿Qué nos indican estas tendencias para un edificio de mediana altura y para un edificio de gran altura? Básicamente las aceleraciones de piso casi en todos los casos, en el 90% de los casos, es amplificada. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, si someto a un mismo edificio a un sismo subductivo y a un sismo espectralmente equivalente cortical, es decir, con una respuesta, con un espectro de respuesta muy similar, la respuesta en términos de aceleraciones de piso se ve bastante amplificada, como se ve en estas dos respuestas. Y ese problema se agrava a medida de que la incursión inelástica inicia. En cuanto a derivas de piso, se observa que aun cuando la amplificación es menor, es real, es decir, en promedio estamos hablando de que se amplifica entre 10 a un 20% la respuesta de edificios, un 10% en edificios de mediana altura y un 20% en edificios de mayor altura. En estas gráficas observamos los histogramas de respuesta de los edificios en términos de aceleraciones de piso acá a la izquierda y de derivas de piso a la derecha. Y esto es consistente con igual trabajos registrados previamente en cuanto a probabilidad de colapso se refiere, y como se observa, los sismos que más producen colapsos son los sismos de tipo subductivo. ¿Por qué? Porque en registros no se incluye, o en los diseños, para la selección de registros no se incluye aspectos como la duración significativa. En esta lámina, para irme acelerando un poco, se muestra la estructura de la correlación entre las respuestas. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Esta gráfica me ilustra la correlación Pearson, que se llama, que básicamente me indica el grado de correlación lineal que existe entre dos variables aleatorias. Si la correlación es positiva y es altamente lineal, el valor tiende a 1. Si es negativa, tiende a -1. Y si no existe correlación, tiende a 0. El hecho de que las correlaciones tiendan a 1 nos da una relación directa entre causa y efecto. El hecho de que la correlación sea 0 no implica que no exista correlación, ya que puede existir una correlación de tipo no lineal. Entonces, en las gráficas superiores se muestran los resultados del edificio de 4 pisos sometido a sismos a la izquierda corticales y a la derecha sismos subductivos. En las láminas, en las gráficas inferiores, el edificio de 20 pisos a la izquierda sometido a sismos corticales y a la derecha a sismos subductivos. Sin ir, para no demorarnos mucho en detalles, ¿qué nos indica estas gráficas? Que las correlaciones son diferentes. Es decir, esto nos da una noción de que el problema es diferente cuando un edificio está diseñado para sismos de tipo cortical o está sometido a la acción de sismos de tipo subductivo. El siguiente algoritmo que utilizamos es el que se conoce como Random Forest, que básicamente es un algoritmo de tipo de aprendizaje supervisado, en el cual nos da básicamente una medición de cuán importante o qué peso tiene variables o parámetros del terremoto en la respuesta estructural. Entonces, en la parte superior mostramos los resultados del edificio de 4 pisos, que es de mediana altura, y en la parte inferior del edificio de 20 pisos. ¿Qué me indica esto? En los ejes verticales
En todas las gráficas tenemos los diferentes medidores de intensidad. ¿Cuáles incluimos? La intensidad de áreas, la duración significativa. Estos parámetros de aquí, F-middle, F-middle y F-slope, básicamente miden cómo evoluciona el contenido de frecuencias en un sismo. Entonces, ¿qué medimos aquí? En función del tipo de respuesta, entiéndase por tipo de respuesta, la deriva de piso o la aceleración de piso, y en función de la altura, ¿cuán explicada es esa respuesta en función de los medidores de intensidad? Es decir, por ejemplo, la intensidad de áreas, ¿cuánto explica la deriva de piso? La intensidad de áreas o la duración, ¿cuánto explica la aceleración máxima del terreno? Y en conclusión, ¿qué se observa? Que la duración significativa tiene un peso en explicar la respuesta estructural muy superior en sismos de naturaleza subductiva versus sismos de naturaleza cortical. Todos estos resultados que hemos obtenido por diferentes caminos van siendo consistentes con, primero, lo que yo presenté hace un minuto, el trabajo anterior, y con otra literatura que se puede leer respecto al tema. Finalmente, en estas gráficas que estamos ilustrando, en estas gráficas finales, graficamos o ilustramos cómo varía la deriva de piso. Primero, cómo varía la relación entre la deriva de piso con sismos subductivos versus sismos corticales. Es decir, se computó el radio, la relación entre las derivas de piso con los registros subductivos, dividido para las derivas de piso de sus registros espectralmente equivalentes de tipo cortical. Aquí ilustramos, no me voy a detener tampoco mucho para efectos de no aburrirles. A la izquierda tenemos la relación de las derivas de piso y a la derecha de las aceleraciones de piso. Si es que graficásemos una horizontal acá en el número 1, quiere decir que las respuestas serían exactamente las mismas, que no existiría cambio alguno si yo someto a un edificio a sismos subductivos versus cortical. Pero ¿qué nos indican estas gráficas? Toda la tendencia es hacia la amplificación. Y aquí existen 3 colores diferentes. ¿Por qué hay 3 colores diferentes? Porque los edificios a los cuales sometimos este tipo de edificios, variamos 3 cosas, además de la altura. En la base consideramos condiciones idealizadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sucede si yo idealizo la base como un empotramiento? Eso está representado acá con color azul. Luego, ¿qué sucede si diseño una base e introduzco el comportamiento de la base? Es decir, considero la flexibilidad y la ductilidad de dicha base. Con color rojo tenemos qué sucede si diseño una base relativamente débil, es decir, que permite alta incursión inelástica, y con verde qué sucede si a ese mismo edificio le idealizo el comportamiento de la base, pero una base mucho más rígida, que la incursión inelástica sea mínima. Entonces, como digo, a la izquierda tenemos las aceleraciones de piso, perdón, las derivas de piso, y a la derecha la relación entre aceleraciones máximas de piso. En todos los casos se observa que existe amplificación de la respuesta, tanto en derivas como de aceleraciones, aunque las aceleraciones de piso se observa que se amplifican, valga la redundancia, con valores mayores. Y esto es particularmente importante en el diseño y detallamiento de conexiones de elementos no estructurales, sobre todo como equipos. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos en este estudio? Que básicamente, mediante algoritmos, como se ve, de inteligencia artificial, se realizó a cabo un estudio de sensitividad en cuanto a la respuesta estructural se refiere de edificios sometidos a sismos subductivos versus corticales. Se evaluó cuán importantes son los medidores de intensidad en la respuesta estructural. Se puede concluir que la intensidad de áreas es el parámetro que más peso tiene en la respuesta estructural en ambos ambientes, tanto corticales como subductivos, aunque su peso es mayor en los sismos corticales. ¿Eso qué significa? Que los otros parámetros, como la duración, en sismos corticales tienen menos peso en explicar la respuesta. Por el contrario, en sismos subductivos la duración es el segundo parámetro más importante para explicar la respuesta, y eso es consistente con lo que se explicó en el trabajo anterior, en el cual
si en la red neuronal incorporaba todos las variables de salida o el vector de salida, la respuesta era diferente. Los resultados de estos se fueron complementados con las correlaciones de Pearson, que nos dan una noción de la correlación lineal. Básicamente se concluye de este trabajo que para la selección de registros en ambientes subductivos se debe incluir parámetros adicionales a simplemente la aceleración espectral al primer periodo del edificio. Entonces, en promedio, las aceleraciones hemos visto que en ambientes subductivos se incrementan en promedio con un 45%, mientras que las derivas de piso un 15%. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pablo Torres, por su excelente presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Tenemos una primera pregunta que nos dice, bueno, buenas noches, felicitaciones por la presentación. ¿Cuál sería la razón por la que el coeficiente de correlación R cuadrado es relativamente bajo para periodos menores a 1 segundo y luego se mantiene constantes para periodos mayores a 2 segundos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Básicamente eso es observado en todos los modelos. Creo que es la pregunta, esto de acá. Básicamente en el periodo en la zona de periodos cortos, existe problemas en todos los modelos. Fíjense que el modelo de Montalva da valores menores que 0,1 inclusive. El modelo de Irini da valores de 0,2 y el de nosotros da alrededor de 0,6. Los valores más bajos en cuanto a predicción se refieren son en la zona de periodos cortos y en cuanto a la duración significativa. La duración, básicamente, junto con esta zona, arroja los menores valores de predicción. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una segunda pregunta. Nos dice aquí, basado en la propuesta mostrada inicialmente, ¿qué tanta precisión o efectividad proveen las leyes de atenuación o predicción respecto al trabajo por red neuronal? Brian, si me repite por favor la pregunta, no le pude captar. Sí, nos dice, ¿qué tanta precisión o efectividad proveen las leyes de atenuación o predictivas con respecto al trabajo por red neuronal? Básicamente esta lámina da respuesta. El coeficiente de determinación nos da valores para periodos cortos cercanos a 0,1 y en el mejor de los casos en periodos largos cercanos a 0,6. Es decir, esa es la precisión que nos da. El modelo de redes neuronales va desde 0,6 hasta 0,85 más o menos, demostrando tener una mayor robustez, porque considera las interacciones no lineales. Muy amable, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una última pregunta que nos indica, en modelos modernos de predicción de movimientos del terreno, se presentan ecuaciones para determinar la incertidumbre asociada a efectos entre eventos y dentro de un mismo evento. Correcto. ¿Las redes neuronales en estos modelos son capaces de capturar dicha incertidumbre? Sí, por supuesto, no incluye esa información por efectos de tiempo, pero gracias por la pregunta. Básicamente el modelo fue desarrollado, el modelo consiste en dos cosas, la arquitectura que se observa y la matriz de covarianza de los residuos. Esa matriz de covarianza incluye, obtenida mediante el proceso de regresión de efectos mixtos, incluye efectos intraeventos, ¿sí? E intereventos, es decir, ¿qué es lo que sucede? Un mismo terremoto produce una serie de registros en diferentes estaciones. A la vez, diferentes eventos producen diferentes registros. Entonces, claramente se separó las dos cosas. Los residuos normalizados, eso se observa aquí. Aquí se observan los residuos totales, pero se separó los intraeventos y los intereventos. Perfecto, muy amable, muchas gracias por la respuesta. No tenemos más preguntas por parte de los asistentes, así que damos paso ahora a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Doctor, en este momento ya puede encender su micrófono. Ya.
Muchísimas gracias, doctor Pablo Torres. Una excelente conferencia. Muchas gracias. Felicitaciones. Y le agradezco mucho, a pesar de que está afónico, un poco enfermo. Sin embargo, nos ha dado una conferencia de 90 minutos. Qué lindo, qué bien. Cuando yo vi su título de la conferencia, decía entre mí, a lo mejor se va a ir mucho por el lado de la parte de inteligencia artificial, de los números, pero no, ha sido una conferencia muy bonita en que habló de peligro sísmico, habló de la respuesta estructural en edificaciones de acero, y yo le vi más estructural que la parte de inteligencia artificial. Una inquietud que me quedó es, ustedes trabajaron con las leyes de atenuación de Montalva y de Idini. Sí, Eso fue lo que entendí al sí, Montalva y Idini. Y ahí, con respecto a esas leyes de atenuación de Montalva y Idini, la ley de atenuación que predice el modelo de inteligencia artificial tiene mejor desempeño, digámoslo así. Pero ahí, por ejemplo, veo que la de rojo es la de Montalva, me imagino, ¿no? Y sí, la de azul es sí, la de Idini. ¿Es así o no es sí. así? Correcto, doctor. Ya. Entonces, mi pregunta es, ¿y qué pasa si trabajamos con otros modelos? Porque los dos modelos han, han sido criticados, esos modelos. eh, Criticados porque una parte de la base de datos, bueno, es verdad que ellos trabajaron no me acuerdo exactamente el modelo que trabajaron en el 2017, y ahí incorporaron los datos chilenos en esos modelos de ahí. Se me fue el nombre. Bueno, yo digo, ¿y qué pasa si trabajan con otro tipo de modelos? Correcto, O muy tipo, válida la pregunta, muchas gracias. Nosotros no comparamos esta red neuronal precisa, no comparamos con otro modelo porque era digamos así, lo último que encontramos reportado en la literatura. Ahora, ¿qué opino yo? Pensaría de que por la arquitectura y por las características de la red neuronal igual van a dar valores de determinación superior. Hay un trabajo paralelo a este en el que no participé yo, pero sí participaron mis colegas que mencioné al inicio. Ellos hicieron una comparación con la base de datos. Permítame, tengo aquí el documento. Ellos hicieron una comparación con un modelo de red neuronal con la base de datos de los sismos de California, usando las redes neuronales y compararon con los siguientes modelos. Permítame, le leo. Se comparó ya, con los modelos de Campbell-Bosornia del año 2019 y de Afsari y Stewart del año 2016. Esos son apropiados para los sismos de California. Igual, utilizando redes neuronales recurrentes y la estructura esta de acá, Long Short Term Memory, básicamente obtenían diferencias algo similares. Es decir, mm, debido a cómo trabaja la red neuronal, llegaban a coeficientes de determinación igual superiores. Entonces, si bien nosotros comparamos únicamente con estos dos, y sería interesante hacer la comparación en los diferentes estudios que se viene, pienso yo que igual con cualquier ecuación de atenuación va a tener un error mayor la ecuación de atenuación. ¿Por qué? Porque básicamente tiene esta limitación que tiene una forma predefinida. En cambio, la red neuronal es un modelo y no considera esta correlación entre medidores de intensidad. muy bien. Entonces, no me queda más que felicitarle, un trabajo muy sólido, se ve muchísimo trabajo. Y pedirle de favor que si nos puede enviar el artículo que ya publicó del primer trabajo Con todo gusto. para leerlo, porque sí vale la pena volver a leerlo con más detenimiento
Y decirles a los demás que todo esto está en un video que va al blog de Science Lab. Ustedes pueden ver cuando ustedes quieran, entran al blog y ven esta conferencia tan hermosa o cualquiera de las anteriores también, que casi todas son muy buenas. Muchísimas gracias, doctor Torres, y Muchas gracias a esperamos usted. contar con usted en un futuro cercano. Muchas gracias. Muchas Y gracias a a usted. ustedes también, muy amables por haber asistido. Doctor Ryan Cagua, muchas gracias por esta importante contribución suya a seguir adelante con estos eventos. Muy amable. Muchas gracias. Antes de dar paso, doctor Pablo Torres, dar un comentario final de su parte, me gustaría también compartir mi pantalla. Deme un momento, voy a compartir mi pantalla. Y entregar un certificado de agradecimiento al doctor Pablo Torres Rodas en agradecimiento a la difusión de su trabajo y su valiosa presentación y participación en este evento con el tema El rol de la ingeniería artificial en la ingeniería sísmica moderna. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Doctor Pablo Torres, tal vez algún comentario final de su parte. Muchas gracias, Brian, por la invitación. De igual manera, al doctor Aguiar, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me disculpo un poco si el tono de voz no fue el adecuado. Amanecí un poco enfermo y estaba bastante ronco y yo mismo soy consciente de que mi voz está afectada, entonces me disculpo por el tono inadecuado. Muy agradecido a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto para mí compartir esta charla. Felicitaciones por llevar a cabo semanalmente este tipo de actividades. Son enriquecedoras para todos nosotros. Podemos compartir los trabajos en los que participamos y a la vez aprender de lo que el resto de colegas viene llevando a cabo. Entonces, mi agradecimiento por esta invitación. Una vez más, agradecerle a usted por realmente tomarse el tiempo y bajo su condición estar acá con nosotros y compartir todo este trabajo. Entendemos perfectamente y no se preocupe, realmente fue un tono de voz bastante adecuado en la presentación, se escuchó bastante bien, pudimos captar lo que nos comentaba acá. Acá hay muchos Muchas jóvenes gracias. estudiantes y profesionales y también docentes. Un comentario final es estudiar este tipo de modelos. Estamos acostumbrados a la ecuación, pero lo que viene en la ingeniería en este ámbito va a ser tener modelos más robustos gracias a la capacidad computacional. Agradecemos, doctor Pablo Torres, por brindarnos hoy uno de los modelos que existen, un modelo bastante robusto, que también se puede utilizar en nuestro medio de subducción en Ecuador. Me queda Muchas nada más gracias. que agradecerles también a todos los asistentes. Su participación es valiosa para nosotros, nos motiva a contactar a ponentes para seguir aprendiendo constantemente. Que tengan una muy buena noche, que se recupere el doctor Torres y también pasen muy bien todos. Muchas gracias. Un gusto y les envío enseguida los documentos. Gracias a ustedes, pasen muy bien. Muchas Una buena gracias. noche. Gracias. Qué gusto. Nos vemos.